y es que cuando ya definimos quién soy, mi identidad, mi ventaja competitiva, dónde voy a ganar, dónde puedo jugar, cuál es la posición valiosa y única, luego tengo que pensar qué capacidades tengo que desarrollar. Y una de esas capacidades es precisamente la tecnología, ¿cierto? La tecnología, la asociatividad, el cooperativismo, y ahí se van otros elementos que empezamos a enlazar para que la estrategia a largo plazo de que efectivamente esto sea un modelo sostenible en el tiempo y que pueda generar alta rentabilidad para los productores, pues pueda mantenerse. Hoy vamos a hablar sobre estrategias para desarrollar negocios. Hola, ¿cómo están? Soy Carlos, su host en Backlog, el podcast donde coleccionamos conversaciones increíbles con personajes inolvidables, y hoy no es la excepción. Nos acompaña Estefanía Hoyos. Estefanía es una experta en desarrollo de negocios, pensamiento estratégico y creatividad estratégica. Tiene una carrera muy hermosa de más de 10 años en donde ha podido pivotear de trabajar en grandes multinacionales, acompañar incluso administraciones departamentales, siempre enfocándose en el impacto, siempre con mucha curiosidad. De hecho, pues también quisiera contar que le apasiona mucho el deporte, ha sido deportista toda su vida, sabe tocar guitarra, aprendió a tocar ukulele también durante la pandemia. Y yo creo que esa curiosidad siempre se la ha podido imprimir a su carrera, buscando siempre cómo puede amplificar su impacto. Entonces, para nosotros es un honor poderte tener acá. Estefa, ¿cómo estás? Gracias, Carlos, qué bueno estar aquí. Como conversábamos, pues que esto no se quede solamente entre nosotros, ¿cierto? Todos los temas de los que vamos a hablar hoy. Súper. Bueno, entonces quisiera comenzar por algo. Ahorita en la introducción mencionaba que tu carrera te ha llevado, ¿cierto? Digamos que de extremos a extremos. Comenzaste haciendo tus pinos en el área comercial, aprendiendo mucho sobre ventas, sobre desarrollo de negocios, desarrollo de mercados, en una multinacional, ¿cierto? Que implica también adaptarse a ciertas culturas y a cierto dinamismo bien interesante. Y luego diste una transición a trabajar en el sector público. Vamos a meternos a hablar del sector público, pero antes de eso quisiera saber cómo fue ese proceso de transición, qué pasó antes de llegar al sector público, incluso, entre otras cosas, cómo el voluntariado también informó esa decisión y cómo esa curiosidad también te fue llevando hasta tu próximo punto de partida, digámoslo así, porque más que fines, siempre hay comienzos en tu carrera. Así es. De hecho, al principio hablabas algo y decías que experta, y esa palabra experta para mí hace un poquito de ruido. Tricky. Porque he tenido, digamos, internamente he tenido ese conflicto de ser generalista, ¿cierto? En algún punto me pregunté, yo no soy experta en algo específico, y si tú me dices la tuerquita tal o el área específica tal, quizá no soy la más experta, pero sí he logrado a través de una carrera tan diversa, de sectores diferentes, poder ser un poco más generalista. Y hay un libro incluso muy interesante que se llama Range, que habla de por qué los generalistas triunfan en un mundo especializado, y es precisamente por esa capacidad para adaptarse, para ser curioso, para ver con ojos de turista, que ven novedad donde otros ven rutina, donde otros ven las cosas normales. Y mi carrera ha estado muy marcada por eso, por llegar a ser turista en cada uno de los espacios en los que he estado. Comienzo en Procter, la verdad es que una organización donde aprendí muchísimo, me desarrollé mucho a nivel profesional, pero especialmente a nivel personal. Yo tuve la posibilidad de vivir en Cali, de vivir en Bogotá, de trabajar también con los negocios en Medellín, y fue una experiencia tremenda desde el punto de vista no solo de aprender del consumidor, de aprender de los negocios, sino también de adaptarme, porque en menos de 5 años me mudé de ciudad, pero además mudé también de tipo de negocio, consumo masivo, y en consumo masivo tú encuentras supermercados y almacenes de cadenas, superficies, grandes superficies, pero también están los mayoristas, están las tiendas de barrio. Entonces fue poder aprender de todo eso muy rápido, y hago esta transición después de haberme ido a hacer unos voluntariados. Yo tuve la posibilidad de estuve primero en Turquía. Allá estuve en una fundación con niños con dificultades en el aprendizaje, con autismo. Tuve la posibilidad y la fortuna de vivir con una familia turca, y eso también te da, digamos,
esa posibilidad de observar, de escuchar, de aprender de otras culturas, de aprender de la forma como ven la vida, y nutre muchísimo, y eso luego puede perfectamente conectarse con el mundo laboral y profesional, porque te va dando esa capacidad también de interactuar con personas muy diferentes, con personas que piensan diferente y que al final termina siendo un conjunto hermoso de conectar desde las diferencias. Me gustaría articular eso que mencionas también como al tema de estrategias, ¿cierto? Porque está estrechamente relacionado, así a primera vista pareciera que no, pero estratégicamente lo que tú mencionabas de ser generalista y de atrevernos a tener experiencias en diferentes campos y en diferentes áreas, te va dando también una visión integral. Estratégicamente, entonces, ¿tú cómo vas tomando esas decisiones para ir también abriéndote paso y forjando tu propio camino? Llego allá y empiezo a articular todos estos actores con este background además que tengo, y hay algo que yo quisiera compartir contigo y con los que nos están escuchando. Yo recuerdo un jefe que me dijo una vez una frase de Platón: el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. ¿Y por qué les comparto esa frase? Porque cuando yo trabajaba en lo privado, y que, como les digo, posiblemente nunca pensé en trabajar en lo público, desde mi ignorancia no sabía ni siquiera qué era lo que estaba pasando en lo público, quiénes eran los que nos estaban gobernando en ese momento. Incluso a la hora de votar muchas veces no tenía tanta claridad y no me interesaba escuchar noticias. Pero cuando ya llego a lo público me doy cuenta de la importancia de que nosotros como ciudadanos tengamos por lo menos esa sensibilidad de estar enterados de lo que está sucediendo, de qué está pasando, de en qué se está invirtiendo los recursos, porque al final las personas que hoy están en estos roles están tomando decisiones muy importantes que, si bien, claro, las empresas construyen país, las empresas son ese tejido que nos permite ese desarrollo económico, el gobierno también tiene un papel muy importante. Y allí lo entendí, lo aprendí, y siento que fue un punto donde le dio aún mucho más relevancia a lo que yo empecé a trabajar allá, a los proyectos que empezamos a trabajar. Yo arranqué en Agricultura, en la Secretaría de Agricultura, ya le vamos a dar doble clic a Agricultura, y para mí fue especialmente importante porque yo vengo de una familia de agricultores, es decir, mis abuelos y mis bisabuelos fueron agricultores, y yo creería que si uno le pregunta a alguien que vive en Antioquia, que nació en Antioquia, todos en algún punto tenemos por allá un bisabuelo, abuelo, lo que sea, que fue caficultor, que fue agricultor, o que trabajaba con ganadería, o que trabaja con ganadería. Entonces fue también aportar un granito a esa vocación que tenemos en Antioquia, y a esos antepasados que de algún modo hace que hoy estemos aquí. Yo le diría incluso esa ventaja competitiva, ¿cierto? O sea, en cierto evento de emprendimiento nos decían: no traten todos de ser un Silicon Valley. Vamos a abstraer las lecciones de Silicon Valley y vamos a aplicarlo a las ventajas competitivas que tenemos. Y aquí tenemos alta diversidad en la tierra, en el campo, pues vale mucho la pena, ¿cierto? Que explotemos y desarrollemos esas ventajas competitivas, incluso apoyándonos en tecnología. Entonces, quisiera ahí empezar a adentrarnos en todo lo que es estrategias de negocios. Obviamente muy informado también por un componente humano. Porque sin lugar a dudas yo creo que el éxito del negocio es el resultado de perseguir algo mucho más potente, y ahí tú llegas con un propósito bien bonito, muy difícil, para empezar a agrupar a esas personas que se dedican al cultivo de diferentes productos, darles valor, visibilizarlos mejor dentro de esa cadena. Y sí, sin lugar a duda, crear una estructura que realmente potencie su trabajo. ¿Cómo fue esa experiencia de apuntarle a la asociatividad y al cooperativismo? ¿Y cuáles crees tú que fueron esos grandes aprendizajes, esas grandes lecciones para lograr el éxito que logró? Y obviamente pues contarnos qué pasó ahí. Bueno, Carlos, yo quisiera primero contarles un poco del contexto, ¿cierto?
cuando nosotros arrancamos a pensar en los proyectos para ejecutar en agricultura, partimos de la perspectiva, ¿cuál es el campo que nos estamos soñando? ¿Qué futuro queremos construir? Y para construir el futuro hay que partir del pasado y el presente, qué ha pasado y en dónde estamos hoy. Y ahí hay unas cifras muy relevantes. Por ejemplo, por allá en los años 50, el agro pesaba en el PIB de Antioquia el 68% más o menos. Hoy no alcanza a llegar al 8%. En esos años la población rural era del 70%, hoy la población rural es el 30%, ya se volcó a que la población urbana está en el 70%. Otro dato es que nuestros campesinos tienen en promedio 57 años de edad y nos pone ya a pensar qué va a pasar en 20, 30 años, porque los hijos de estos campesinos no están viendo en el campo una posibilidad para continuar o para quedarse allí trabajando. Otro dato importante, y este, digamos, rompe mucho lo que pensamos nosotros como ciudadanos cuando simplemente vamos y compramos una papa, una yuca, y es que el 74% de los alimentos que consumimos en el Valle de Aburrá no se producen en Antioquia. Entonces, todos estos datos que nos dicen, claro, en nuestro imaginario decimos, no, es que en Antioquia somos súper rurales, aquí sembramos de todo y tenemos mucha comida, pero la realidad es que el agro ha venido disminuyendo en el departamento y que, claro, tenemos una potencialidad gigante por los diferentes climas, pisos. De hecho, hace poco veía que en la estrategia emergente de Antioquia ponen el agro como un punto muy importante porque definitivamente tenemos unas ventajas competitivas ahí que tenemos que aprovechar, pero lo que nos dice el pasado y el presente es que hay unos problemas, hay unas causas que están haciendo que hoy no estemos donde deberíamos estar y que hay que empezar a trabajar para construir ese futuro que soñamos. Entonces, en todo ese tema de entender ese contexto, lo más fácil posiblemente hubiera sido decir, bueno, vamos a invertir en mercados campesinos, vamos a, no sé, a darles semillas, abonos a los campesinos porque es algo que necesitan. A seguir con un camino muy asistencialista, muy asistencialista, tradicional. Posiblemente era un camino muy fácil, eso se ha hecho, pero realmente eso no iba a dejar un cimiento para tener una verdadera transformación en el agro. Y ahí, para poder tener esa transformación, pues muy importante entender primero cuál es esa ventaja competitiva que tenemos, tú lo mencionabas ahora, quiénes somos como departamento, qué ventaja tenemos, y muy importante en esa ventaja, hay unas vocaciones productivas por región, ¿cierto? Entonces, el oriente, por ejemplo, es muy especialista en hortalizas, en el suroeste tenemos café, tenemos aguacatejas, tenemos limón Tahití. En el norte tenemos toda la zona lechera, tenemos también papa, zanahoria. En el Urabá, por supuesto, tenemos plátano, tenemos banano. En el Bajo Cauca podemos tener maíz, arroz. Entonces mira que cada una de nuestras regiones tiene una vocación productiva y partimos desde allí. Pero hay otro punto importante y es a qué mercado le vamos a apuntar, qué está pidiendo el mercado. Hay un punto en el agro y es que la comercialización es el punto más sensible que hace que realmente los campesinos hoy no puedan sino recibir entre un 10 y un 15% de lo que paga el consumidor final, ¿sí? Por todo lo que implica el sistema de abastecimiento y la logística. Entonces, ¿cómo hacemos para conectar esas puntas de manera que el campesino pueda recibir un mayor ingreso y que el consumidor pueda también tener un buen precio y un buen producto con alta calidad? En esas puntas hay que empezar a mirar cómo está el mercado. Porque tú me contabas que incluso pues pasaban cosas como que se producía o se cultivaba un producto en cierto municipio, se traía hasta Medellín y de ahí se tenía que devolver otra vez al mismo municipio para que lo pudieran comprar allá. O sea, ¿cómo es posible que pasara eso? Nuestro sistema de abastecimiento es un sistema aún ineficiente y eso no solo ocurre aquí, ocurre en Colombia y en muchas regiones de Latinoamérica.
Y lo que sucede es que un plátano, por ejemplo, que se cultiva en jardín, viene hasta la mayorista, de la mayorista puede estar pasando a la minorista y de la minorista lo puede estar comprando en un supermercado en jardín. Y la pregunta que nos hacíamos es, bueno, ¿cómo realmente empezamos a conectar por lo menos ese productor de jardín con el supermercado de jardín? ¿Cierto? Un circuito corto ahí rápido. Y ahí está el switch en el pensamiento estratégico, no es listo, esto pasa, pues, ¿cómo hago para abaratar de pronto el flete? No, ¿por qué está pasando esto? ¿Y cómo voy a esa causa raíz? Exactamente, empezar a entender cada uno de esos hilos, empezar a entender cómo está el mapa de abastecimiento, cómo están los flujos, por dónde se mueve el alimento. Y cuando vamos al mercado, pues ahí tuvimos conversaciones con los diferentes mercados, grandes superficies, también con la mayorista, con la minorista, con las tiendas, poder entender cómo están esos flujos. Y yo recuerdo en una conversación con una gran superficie que me decía, yo no puedo recibir de a un bulto por productor, yo necesito algo en conjunto. El mercado que nos pide volumen, nos pide frecuencia, porque tiene que llegar con cierta frecuencia, con cierto tiempo, y nos pide calidad, ¿sí? Y la mejor manera de lograr eso, con pequeños productores, con esa agricultura familiar campesina, es a través de la asociatividad, es a través del cooperativismo. Que el cooperativismo es algo muy bonito porque es como unimos esfuerzos para lograr un objetivo en común. Y ese cooperativismo tiene en su base unos principios o unos valores que son el trabajo que se hace en conjunto, la solidaridad, la confianza y la democracia. Esos son como algunos de los principios del cooperativismo. Y que se vuelve muy relevante en contextos como el nuestro, como nuestro país, porque permite que pequeños productores, que personas que tienen un solo negocio puedan unirse y hacerlo mucho más grande, poder generar poder de negociación. Poder de negociación, así es. Reconocimiento incluso, que se les reconozca más por el valor que están aportando a esa cadena y a esa industria. Exacto, tener voz, poder llegar a ciertos mercados, poder incluso comprar entre todos insumos. Yo quedé sorprendida que hace un par de años fui a un festival de cooperativismo y en Antioquia hay alrededor de 1.500 entidades que tienen este tema de cooperativismo, y habían entidades financieras, entidades de transporte, entidades como supermercados incluso, por supuesto agrícolas. Esto realmente puede ser importante para cualquier tipo de sector. Entonces, basados en ese cooperativismo, comenzamos a generar unas cooperativas en cada una de las subregiones con esa vocación productiva y creamos un modelo alternativo. Yo digo alternativo porque no es que vayamos a cambiar todo el abastecimiento de Antioquia de un día a otro, sino cómo ofrecemos una opción al productor para que pueda conectarse a los mercados de una manera más directa y generando unos mejores ingresos para ellos. Entonces ahí logramos conectar espacios logísticos en cada una de las regiones, adecuarlos para que ellos pudiesen hacer una clasificación de su producto y empezar a iterar con cada uno de los mercados, porque esto fue mucho de aprendizaje también. Listo, si entregamos a este mercado cuáles son las condiciones, los requerimientos, los tiempos, el volumen, y por allá, y ya conectándolo con la estrategia, yo tengo mi ventaja competitiva, pero también necesito saber dónde jugar y dónde ganar, dónde puedo ganar, dónde puedo crear esa posición única y valiosa. Y ahí nos encontramos iterando en el mercado. Hay una ley que sale como en el año 2020 de compras públicas que indica que las entidades públicas deben comprar el 30% de los alimentos a productores rurales o a agricultura familiar y campesina. Entonces mira que ahí se conectó esa punta perfectamente, porque estas entidades estaban desesperadas buscando productores. Para ellos era muy difícil no solo encontrarlos, sino que tuviesen el volumen, la calidad, que estuviesen agrupados además. Exacto, y por otro lado, totalmente atomizado. Exacto, está muy atomizado. Los datos además en el agro son complejos, ¿no? Y
nosotros estábamos ya formando un modelo con cooperativas, con productores que estaban dispuestos a generar una alternativa, ¿cierto? A conectarse de otra manera con los mercados. Entonces ahí hicimos un vínculo bien interesante y fue la posición que encontramos estratégica donde efectivamente ese modelo podía funcionar. Y hay un punto muy importante, en lo público y en todo, yo creo que siempre hay que pensar en la sostenibilidad y en el largo plazo. Y la pregunta siempre era, ¿y cómo podemos hacer que esto sea sostenible? Tiene que ir sí o sí atado a un mercado al que le genere valor. Y entonces, si tú te vas a competir, por ejemplo, con los mayoristas, ellos tienen otro mercado, tienen otras ventajas competitivas que un campesino no tiene. Ese mercado que encontramos de compras públicas hacía un match perfecto con lo que estábamos desarrollando y logramos que alrededor de más de 3.000 familias que estaban vinculadas a este modelo en todo el departamento pudieran tener garantizada su comercialización. Eso unido a ese primer circuito que te contaba antes de cómo vinculo a ese campesino con el supermercado del municipio, ¿cierto? Que el supermercado empiece a comprar esa fruta, esa verdura en las veredas del mismo municipio, que pareciera muy, digamos, lógico sí. Y muy fácil, pero la realidad no funciona así. Se lograron conectar más de 700 comercios locales con estos productores rurales. Entonces, como te decía ahorita, si bien no estamos haciendo un cambio completo de cómo funciona el sistema de abastecimiento en Antioquia, sí es poner una piedra para eso que queremos construir a futuro, siempre mirando hacia lo que queremos construir. Quiero que empatemos esto, que yo creo que fue incluso la condición más importante para el éxito de este tema, y vamos a llegar a ella, pero antes de eso, como resultados, no de perseguir precisamente ese resultado, pero como resultados se logró que incluso en donde había vocación bananera, pasaran de comprarles sus bananos a lo que valía comoditizado, sí, a un diferencial grande. Cuéntanos un poco de cuáles son esos resultados para que se vea cómo se traduce eso en calidad de vida. Pero obviamente esos resultados fueron por haberle apuntado a un tema de la persona, ¿cierto? Detrás de eso, de la asociatividad, del cooperativismo, hubo un trabajo muy importante en que estas personas aprendieran a trabajar juntas, en de pronto romper paradigmas culturales. Y obviamente entonces, ¿cuáles fueron esos resultados ahí, por ejemplo, económicos? Fue un proceso muy bonito porque ellos empezaron a unirse más entre ellos. Precisamente el cooperativismo parte de unos valores desde el ser. Entonces ellos tomaron la decisión de el nombre que le iban a poner a su cooperativa, tomaron la decisión de los estatutos, cómo iban a ser. Fue un proceso largo, pero fue un proceso de construcción colectiva, porque absolutamente nada fue impuesto. Y eso hace que ellos también se sintieran parte de lo que estaban construyendo. El modelo no era el modelo de un gobierno, era el modelo de los productores. ¿Qué pasó en Urabá específicamente? Cada región hay que mirarla con sus particularidades, eso pasa también en un negocio. La importancia de observar, de escuchar. En Urabá encontramos que gran parte del plátano es de exportación, pero sucede algo y es que hay algunos rechazos, es decir, hay ciertas calidades de plátano que no son aptas para ser exportadas y que deben comercializarse en el mercado local. ¿Qué pasaba con ese plátano? Que ese plátano se vendía, o el intermediario o el comprador le ofrecía al campesino 100, 150 pesos por ese plátano, ¿cierto? ¿Qué logramos con el modelo? Que al conectar estos productores, donde ya tenían un centro logístico y que podían llevar su plátano, agruparlo, organizarlo, hacer todas las labores de post cosecha y conectarlo con un mercado como el de compras públicas, por ejemplo, o como el de los supermercados locales, pasaban de venderlo a 150 pesos a venderlo incluso a 800 pesos. Entonces, lograr que los campesinos pudiesen además maximizar sus ingresos con los rechazos, ya tenían una parte de exportación, pero los rechazos también maximizar esos ingresos, realmente se ve en la mejora de su calidad de vida. Y en que también los jóvenes de esas veredas, los hijos de ellos,
empiecen a ver que en el campo sí puede haber negocio. Porque creo que por muchos años quizá ellos han visto a sus papás al sol y al agua, ¿cierto? Sin unas condiciones de vida muy óptimas. Y el enlace ahí más fuerte que encontramos también con estos jóvenes fue el tema de la tecnología. Hoy los productores en Colombia, creo que solamente el 7% usan tecnología. Y esto también nos motivó a empezar a revisar cómo hacer de que ellos puedan adoptar esta tecnología y cómo hacemos no relevo generacional, sino integración generacional. Cómo hacemos que ese chico que está en la casa con su papá, que es un agricultor, puede apoyarlo con un aplicativo que te dice cómo está el viento, con una estación meteorológica que tienes en tu finca y que te dice cómo está el viento, con un dron que te ayuda a revisar cómo están los suelos, ¿cierto? Es ir involucrando esas nuevas generaciones con los campesinos o con las anteriores generaciones que estaban trabajando el agro. Y ahí encontramos ese punto importante. Yo quiero además enlazarlo con otro tema de la estrategia, y es que cuando ya definimos quién soy, mi identidad, mi ventaja competitiva, dónde voy a ganar, dónde puedo jugar, cuál es la posición valiosa y única, luego tengo que pensar qué capacidades tengo que desarrollar. Y una de esas capacidades es precisamente la tecnología, ¿cierto? La tecnología, la asociatividad, el cooperativismo, y ahí se van otros elementos que empezamos a enlazar para que la estrategia a largo plazo de que efectivamente esto sea un modelo sostenible en el tiempo y que pueda generar alta rentabilidad para los productores, pues pueda mantenerse. Sí, hay dos puntos que quisiera tocar, y es desde la tecnología no solamente verlo como uy, tenemos que crear tecnología, porque eso puede, cierto, desmotivar, sino también desde el tema de alfabetización digital. Dejen que otros creen la tecnología, cómo aprendo yo a utilizarla e implementarla. Y lo otro que creo que es muy valioso de todo lo que nos cuentas, Estefa, es cómo una estrategia para desarrollar un negocio no es una cosa direccional, secuencial, de un solo esfuerzo, sino es un sistema también complejo que contempla muchas variables distintas, un tema cultural, un tema de formación, un tema de capacidades en la industria, un tema logístico. Para lograr realmente lo que tú dices, que se genere un mercado. En el mercado no solamente está creciendo la unidad productiva, está creciendo el pueblo entero, el departamento entero, y eso es lo que realmente lo hace sostenible. Eso es muy potente. Y entendiendo como esa integralidad que tienen que tener las estrategias de desarrollo de negocios, quisiera entonces que hablemos de otra historia distinta, en donde el éxito no significó precisamente crear o impulsar algo nuevo, sino tomar una decisión mucho más difícil a veces, que es cerrar un negocio. Entonces, si quieres, movámonos hacia allá un poquito y cuéntanos. En un rol de nuevos negocios en el que estuve, teníamos el reto de poner en marcha y que funcionara un nuevo negocio que venía iterándose hacía más de 2 o 3 años, y consistía en una hipótesis de que teníamos unas ventajas competitivas desde la logística, desde el relacionamiento con los clientes, y que eso nos iba a permitir venderle a estos clientes otros productos diferentes al nuestro. Un tema muy de distribución, ¿sí? De aprovechar el potencial en la distribución para saturar esos canales pues con más productos. Exactamente. Pensando también en que en este país donde se estaba implementando, un país de Centroamérica, pues habían unas falencias en el tema logístico en general. Entonces partíamos de esa hipótesis, ya el negocio venía iterándose, pero yo creo, Carlos, que uno no puede hacer que algo funcione sin primero entender muy bien y hacerse preguntas y tener conversaciones difíciles, y sobre todo salir a la calle y hablar con el cliente, porque el mercado al final es el juez. Si el cliente no le ve valor a lo que tú estás haciendo, pues realmente eso no va a funcionar. Entonces lo primero que hicimos fue para la calle. Yo estuve más de 2 semanas conversando con los clientes, entendiendo también los clientes de mi cliente, comprendiendo y haciendo preguntas, pero también observando. Yo hace poco leía un artículo de la rectora de la Universidad FIT, Claudia, y ella decía que preguntar es ante todo un acto de escuchar, ¿cierto? Primero hay que observar, escuchar, entender, y poder ir a la calle y tener esas conversaciones con los clientes nos dio bastantes insights,
Y a eso le sumamos un tema de datos. ¿Qué data tengo hoy disponible? ¿Qué datos tengo hoy y cómo esos datos los puedo aprovechar para el caso de negocio que estoy haciendo? Entonces pues es un país de Centroamérica donde no hay tanta producción y hay un dato ahí súper clave y son las importaciones, porque esas importaciones nos ayudaban a mirar qué es lo que entra al país, en qué cantidades, cómo se comercializa, quién es el que comercializa. Tomar esa data, tomar también datos nuestros, porque al final el negocio estaba operando con un mínimo viable, es decir, lo sacamos como vamos a empezar a intentar a ver qué dice el cliente de esto, vamos a empezar a vender estos y estos productos, a ver el cliente cómo lo ve. Y uniendo todos esos datos, esos insights que tenemos en la calle, esos datos, data del país, de las importaciones, teniendo conversaciones también con otros proveedores, otro tipo de proveedores que no son competencia nuestra, pero que conocen muy bien el cliente y el mercado. Con todos esos datos, y un último punto, y es la proyección financiera. Aunque todo le cabe el Excel, ¿cierto? Si uno quisiera, puedes decir, esto va a ser rentable en 5 o 10 años, ahí vas a poner unos supuestos que pueden funcionar. Pero teniendo una proyección financiera muy alineada con esos datos que estamos encontrando, con esa magnitud del negocio que estamos viendo, cuando tomamos toda esa visión, nos dimos cuenta que realmente el negocio no era un negocio que fuera atractivo para la compañía y atractivo para nosotros. Y que por el contrario, también desde la estrategia, nos podía estar desorientando y podíamos estar gastando nuestros recursos, nuestra energía en algo que no era nuestro foco, ¿cierto? Como haciendo ruido y exacto, más bien como dejándolos cojos de alguna forma. Exactamente, entonces ahí es muy importante tener mucha claridad de a dónde queremos llegar, qué queremos hacer, cuál es nuestra visión, para dónde vamos. Por ahí dicen que el que no sabe para dónde va, todos los caminos le sirven, ¿cierto? Poder hacernos esas preguntas, cuestionar y cuestionar en el buen sentido, creo que fue muy valioso, porque lo más fácil posiblemente hubiera sido, y yo por ejemplo que estaba llegando a ese rol cuando empezamos con todo este tema, hubiera sido, no, pues a mí me contrataron para que esto funcione, yo tengo que decir que esto funciona, y desde el ego posiblemente hubiera dicho, yo hago que los números cuadren y tomo estos elementos que pueden funcionar, pero eso no es realmente en lo que consiste una estrategia y en lo que consiste también hacer que un negocio pueda ser rentable en el largo plazo y pueda ser sostenible. Entonces estaba ahí el punto difícil de eso, tenemos que conversarlo, tenemos que hablarlo, y esto implicaría un dolor que es cerrar un negocio que hemos tratado de sacar adelante los últimos años, que hay unos esfuerzos ahí inmersos. Hay una cosa muy importante, Carlos, y es que cuando estamos en unas organizaciones muy grandes, reconocidas, podemos caer en el error de pensar que por ser esta organización, el mercado nos va a comprar y el cliente nos va a comprar, y que porque somos nosotros va a funcionar el negocio, pues el nuevo negocio, ¿cierto? Y creo que ahí tenemos que despojarnos mucho de todas esas cosas e incluso separarnos del proyecto. Hace poco, leyéndome el libro de Psicología del Dinero, el autor dice que hay cosas en la vida que creemos que son verdad porque esperamos desesperadamente que lo sean. Y él obviamente lo hablaba en el contexto de las inversiones, ¿cierto? Si tú invertiste en algo y la acción cayó, tú estás seguro que eso en un punto va a subir, pero posiblemente no es que objetivamente sepas que va a subir, sino que desesperadamente, internamente quieres que así lo sea. Y yo creo que eso también nos puede pasar con los proyectos, que nos fusionamos tanto con ellos o con estos nuevos negocios que queremos desesperadamente que funcionen y perdemos cierta objetividad, incluso para frenar y decir, no va más. Exactamente, sí, lo que yo te quería decir es que muchas veces la gente no lo digamos así, lo que quería decir era que muchas personas quizá se están
poniendo un ancla en el tobillo que los va a hundir simplemente por no ser capaces de ser transparentes a veces y decir, aquí el riesgo es simétrico, me está indicando que aquí las probabilidades de éxito no son las más óptimas para que sigamos operando este negocio. Sí, y creo que un punto clave fue que precisamente estos líderes con quienes se tomó la decisión de cerrar este negocio son líderes, además de visionarios, líderes que sí han trabajado mucho en ellos, que han logrado despojarse un poco de ese ego, que ven en los errores un aprendizaje, y las conversaciones fueron muy fáciles, fueron muy sencillas, al punto de en una reunión de menos de una hora decir, listo, vamos a cerrarlo y vamos a hacer todo ese roadmap o ese camino que se requiere para cerrarlo y para enfocar nuestros esfuerzos en otra cosa. Al final la estrategia se trata de renuncias y en dónde vamos a enfocarnos. Y ahí quiero agregar algo. Si hay un mensaje que quiero dejar en este podcast o en este espacio, es precisamente ese. Es empezar a trabajar primero en nosotros, porque estamos llenos de información, de diplomados, de maestrías, que no digo que esté mal, es necesario poder prepararse. Pero antes que eso, lo primero es trabajar hacia adentro. Las transformaciones vienen primero hacia adentro, para poder inspirar, para poder impactar. Yo he venido los últimos años trabajando bastante en ese tema, con diferentes herramientas. Hace poco incluso hice un test muy interesante de fortalezas de carácter que combina las fortalezas del ser y del hacer. Y me sorprendió inicialmente porque la primer fortaleza que me apareció fue honestidad. Y cuando pude leer más y entender mejor y conversar incluso con las personas más cercanas, entendí que es porque yo me relaciono de una manera muy genuina con las personas y no le pongo de pronto muchos filtros a lo que estoy sintiendo, a lo que estoy pensando. Incluso a veces se me nota mucho lo que siento o lo que pienso, y en algún punto llegué a pensar que eso era algo malo en un mundo, sobre todo, donde todos quieren en muchos casos aparentar, o que lo tenías que esconder. Sí, o que lo tenía que esconder. Y realmente conocerme y tomar esto como una fortaleza para generar conexiones de mayor confianza, porque los equipos con los que trabajo saben que si hay algo que piense o sienta sobre un tema, lo voy a expresar, lo voy a decir. Pero también cómo hago para que esa fortaleza no se vaya al extremo y no se convierta en una debilidad, ¿cierto? Yo puedo ser honesta, pero también tengo que ser muy cuidadosa en cómo digo las cosas, el tono en el que las digo. Entonces, muy interesante haber hecho ese test, lo recomiendo, y miramos si podemos enviar el link por ahí. Y no solamente eso, pues hay muchas otras herramientas para poder conocerse. Súper. Entonces, hemos visto en el transcurso de este episodio, ¿cierto?, cómo prepararnos para desarrollar buenos negocios, pues a veces empieza por nosotros, o más bien, la mayoría de las veces empieza por nosotros. En ese proceso de búsqueda, de transformación, es bueno abrirnos a diferentes experiencias, a contrastar con diferentes aprendizajes, ¿cierto? Empezaste en una multinacional, adaptándote a una cultura dinámica, enfocada mucho en el mercado de consumo masivo. Luego un cambio de experiencia te llevó a tener un foco mucho más humano y a de pronto empatizar con otras problemáticas y otros contextos a nivel mundial. Eso siempre complementando tu visión integral del mundo en el que estás. Tú lo mencionabas al principio, hay que saber de dónde vengo, qué ha pasado, dónde estoy, y con base en eso sí definir hacia dónde voy a ir y cómo voy a llegar allá, que eso es bien importante. Vimos también desde ese público objetivo que era la ruralidad, que eran las unidades productivas del agro, cómo la asociatividad y la cooperatividad nos permiten generar mercados y asegurar de alguna forma la sostenibilidad de nuevos negocios, pero también cómo estratégicamente a veces incluso perseguir el éxito nos puede desviar de ser objetivos, y muchas veces lo estratégico es realmente decir no va más y ahorrémonos estos dolores de cabeza, más bien capitalicemos este aprendizaje. Siempre todo esto enmarcado en cómo esto me transforma a mí, qué estoy aprendiendo yo del tema, y con base en eso
qué decisiones tomo para sumar a esos proyectos donde estás llegando. Entonces yo creo que han sido unos aprendizajes súper potentes. Y pues llegamos entonces como a la recta final de la conversación, en donde siempre hay unas preguntas que son fijas. Y la primera es preguntarte, Estefa, actualmente, ya nos has contado pues algunas de estas fuentes de conocimiento que estás utilizando, que estás consultando, pero actualmente cuáles son esas herramientas, esos libros, ese contenido que estás consumiendo para enfrentarte a tus retos como desarrolladora de negocios desde el pensamiento estratégico y asumiendo que no siempre las decisiones pueden ser las más populares o tienen que ser las más populares. Como les contaba ahorita, yo los últimos meses y años he estado muy enfocada a trabajar en mí. Y eso ha cambiado un poco incluso en lo que leo, ¿cierto? Y yo quisiera hoy más bien dejarles un par de libros que me han gustado mucho, que me han llevado a reflexionar y a pensar también sobre la vida. El primero es Biografía del Silencio, muy bueno para aquellos que quieran empezar a meditar. Es un hábito que realmente cambia, transforma y con unos mensajes, pues el libro tiene unos mensajes bien profundos. Hay otro libro que me gusta mucho que se llama Los ojos del hermano eterno, un libro que no es tan común escuchar, pero es una historia corta, llena de mensajes, de empatía, temas de justicia, de armonía con las decisiones que tomamos. Y bueno, por último, ahorita me leí Psicología del Dinero, muy interesante. Creo que todos deberíamos tener una clase de referente a las finanzas y a cómo nos relacionamos con el dinero, ¿cierto? Lo dejo ahí porque ha sido uno de los últimos que me he leído. Estefa, muchas gracias por compartirnos esos datos, esos libros. Yo creo que siempre las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, están pendientes de esta parte en donde los invitados nos cuentan pues de dónde están aprendiendo, las cosas que están poniendo en práctica y a través de las cuales están sumando en sus proyectos. Para el cierre ya tienes esta cámara para que le cuentes a las personas pues cuál es la invitación final, dónde te pueden encontrar, si quieren entrar en contacto, pues a través de qué canales los pueden hacer y cuál es la invitación general que tienes para todos. Bueno, yo creo que mi historia es una invitación a explorar, a no tener miedo, a trabajar en otros sectores. Yo he tenido la posibilidad de trabajar en consumo masivo, en temas de agro, de emprendimiento, de turismo, ahorita en el sector de la construcción, y creo que eso me ha dado la posibilidad de no solamente aprender, conocer, nutrirme, sino también de aportar, de hacer preguntas que posiblemente para quienes trabajan en estos temas son obvias, pero que permiten entrar en unas discusiones que agregan valor. Yo he escuchado a veces profesionales que dicen es que yo estudié esto y tengo que trabajar en esto, pero no me siento bien, no me siento cómodo, no me siento feliz. Y la invitación ahí es atreverse, a lanzarse. Yo creo que uno está donde tiene que estar. La vida lo va a poner donde tenga que aportar. Si lo haces con amor, lo haces con pasión y le metes la ficha a lo que sea, eso va a salir bien. No hay manera de que no salga bien. Y si a eso le metes un componente de trabajar en ti para realmente vivir todo el tiempo desde tu autenticidad, pues termina siendo un imán de cosas buenas. Por ahí dicen que no hay nada más atractivo que una persona que está bien consigo misma. Y sí, eso termina siendo un imán. Entonces esa sería mi invitación. Súper. Mira que incluso leía esta semana que sí, que todo lo que tú hagas, todo lo que tú comiences está destinado o está diseñado para tener éxito si eres consistente con tu propósito y con, obviamente, con el compromiso de sacarlo adelante. Pero todo está diseñado para tener éxito. Creo que es una lección pues bien potente, o por lo menos una hipótesis que me invita a comprobarla, pero con trabajo. Y sin lugar a duda comparto también mucho de lo que dices de seguir experimentando, de enfrentarnos a diferentes escenarios para también yo creo que amplificar esas competencias que tenemos, ¿cierto? U optimizarlas mejor, ¿cierto? Porque tenemos la capacidad de hacerlo. A veces simplemente coartamos el progreso que podamos tener por no abrirnos a esas opciones.
Bueno, ¿algo más que quieras decir ahí para cerrar? No, muchas gracias. Qué bien este espacio. Muy bien, para ustedes entonces de nuevo también gracias por escucharnos, por seguirnos en sus plataformas favoritas, ya saben, déjenos en sus comentarios sobre qué temas quieren que hablemos. Para nosotros siempre es un gusto poder entregar estas conversaciones increíbles con personajes inolvidables. De nuevo, Estefa, muchas gracias a ti por ser parte de esto y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.